todos bienvenidos, hermanos. Es un gran gusto saludarles en este día para analizar la palabra del Señor. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Ya estamos cerquita de concluirlo, Carlita. ¿Qué te ha parecido Crónicas? Me ha gustado mucho, pero la verdad, el capítulo de hoy, 28, me encantó porque tiene unos versos tan hermosos. El que tuvo la oportunidad de leerlo se dará cuenta de lo que estoy diciendo, pero la verdad me gustaron mucho de los versos del capítulo 28 de Crónicas. Trae casi a la mitad y al final trae unos versos muy bonitos. Ajá. Que a mí me gustaron, pero vamos a verlo, no me voy a adelantar porque luego me ando adelantando más. Andas haciendo spoiler. Exacto. Bueno, mis hermanos, el capítulo 28 describe la ceremonia pública en donde el rey David pasa la estafeta a Salomón, su hijo, su sucesor, con un énfasis importante en la responsabilidad de construir el templo. David, hermanos, en su corazón hay un gran anhelo, y quizá aunque no lo ve cristalizado, él pone todo para que eso pueda llevarse a cabo. Dicha ceremonia tuvo como testigos a los funcionarios. Ayer hablamos de los funcionarios del ejército, de los consejeros, de los que le ayudaban a administrar las diferentes áreas de producción que habían. Bueno, todos ellos, hermanos, son testigos de este momento en donde David da un discurso tanto a Salomón, el sucesor, como a todos ellos que están ahí reunidos. El discurso de David se centra en tres temas. Primero, la construcción del templo. Sigue siendo un tema de suma importancia para David. Y el segundo elemento que platica, más bien que en ese discurso, es la elección divina. Cómo Dios lo eligió a él por una elección divina, y cómo también ahora ese mismo Dios que libremente elige a quien quiere que gobierne y le sirva, ahora ha elegido a su hijo. Y esto es muy importante porque ahorita vamos a analizar cómo el salmista mira esto como una dádiva, como una gracia de Dios, el mirarlo a él y ahora a su hijo como sucesor para dirigir a esta nación. Y también exhorta, invita, motiva a que guarden los mandamientos de Dios, tanto Salomón como todo el pueblo que está escuchándole. No solo se trata de una transmisión de poderes, no solo se trata de un discurso de entrega del poder, se trata de la transmisión de una tarea sumamente importante, la construcción de un santuario que va a enmarcar ese discurso, hermanos. Aquí David no solamente le da instrucción en cuanto a cómo construirlo, sino que vamos a ver también da otras instrucciones en cuanto al culto. En la primera parte, hermanos, se expresan temas y motivos que en lo privado David ya le había dicho a Salomón, su hijo. Acuérdate que hubo un momento en donde David, en lo personal, en lo privado, le dice a Salomón: fíjate que yo quise construir el templo, pero Dios no me lo permitió, así que serás tú quien tome esa encomienda y lo tome como una labor urgente, que sea como de las primeras cosas que tengas que hacer cuando seas el rey. Y esto, hermanos, habla de la intención de David de construir ese santuario, y que no le fue posible precisamente, Carlita, porque fue un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre. Exacto, un hombre que había derramado sangre y que no le fue permitido a él construir el santuario. Entonces, esto ya lo hace público David, eso ya lo platica ahí en esa asamblea en general, y le dice: miren, este es el motivo, yo quería construirlo, pero Dios no lo permite por esto, pero eso no quiere decir que no se va a hacer, se va a hacer. Ahora, de la misma manera, hermanos, y aquí, Carlita, en este capítulo 28 en particular, veo un paralelo con Moisés y Josué, un paralelo también con David y su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, ¿se acuerdan? Solo pudo en un monte observar el horizonte. Josué fue quien estuvo a cargo de liderar hasta llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y en este caso igual, David no pudo concretar una obra. Consiguió materiales, consiguió proveedores, consiguió croquis del lugar, hizo una serie de cosas, pero no pudo hacerlo. Lo dejó así cerquita, y Salomón, su hijo, es el que va a llevar a cabo esa encomienda. Y eso me llama mucho la atención, Carlita, porque en este primer punto nos damos cuenta de algo. David dice: yo cuánto hubiera querido hacerlo, no lo voy a poder hacer, pero quiero que me prometan algo. Ustedes lo van a hacer,
yo no lo podré ver. No podré entrar, no podré ofrecer sacrificio en ese lugar que en mi mente, en mis sueños ya lo vi. Pero ustedes que tienen la oportunidad, háganlo, porque esto también es algo que será de bendición para todo el pueblo, donde vendrán a adorar y a rendir culto a Dios. Así es, esta comparación que menciona Josué con Moisés, hermanos, Moisés llevó al pueblo cuántos años y no se le permitió entrar a la tierra prometida, más que solo la vio así de lejitos, y él obedeció, pero le pasa la estafeta a Josué, quien es el que cruza al pueblo y lo lleva hasta ese lugar, y bueno, viene la conquista, y lo mismo le pasa al rey David. Él en su corazón, él manda, recordemos que cuando él toma posesión ya como rey, manda a traer el arca del pacto, pero bueno, ya sabemos ahí todas las situaciones que empezaba, ¿verdad? De que alguien se murió y todo, entonces hace así como una pequeña pausa, y en su corazón nace el deseo de hacer un santuario para que, y ahí lo dice en este capítulo, donde él dice, para que el arca del pacto esté ahí y los pies de Dios estén sobre este santuario. Ahí en el capítulo 28 de este libro de Crónicas, ahí él describe. Pero ahí mismo también, como bien lo comentaba en su momento, Josué reúne a todos el pueblo y le hace ver su sentir. Yo hubiera querido hacer este santuario, pero Dios no me lo permite. Y él empieza a explicar, hermanos, la parte de que cómo Dios lo eligió como rey. Y dice, de la casa de mi padre Isaí soy el menor, soy el que tal vez no debe de ser el rey, pero por su misericordia Dios lo hace rey. Y empieza él a explicar desde su llamado y desde que Samuel va y lo unge como rey, cómo él va relatando todo esto al pueblo. Y él le dice al pueblo, bien, dice, aquí yo he deseado hacerlo, pero Dios no me lo permite. Y ahí lo dice él, porque soy un hombre de guerra y he derramado mucha sangre y Dios no me lo permite. Pero yo quiero, hace como que compromete al pueblo y a la vez compromete a Salomón, que es el que va a tener, el que va a sucederlo como rey. Pero aquí están todas las herramientas, todo eso. Y el capítulo 28 habla de esto también, de cómo David dice, y tanto de oro, y tanto de plata, y tanto de esto para los candelabros, y tanto de esto para la mesa, y ahí empieza a describir él cómo hace todo esto, aunado a que ayer y antier vimos cómo él hace todo el organigrama de los levitas, dónde van a servir estos, quiénes van a hacer esto, y empieza, o sea, él hace toda la parte logística, ahora que alguien venga y ejecute y haga y construye y aterrice todo esto que David había planeado, y compromete al pueblo y a Salomón de que hagan esto. Y esto es muy importante, hermanos, y hace esta comparación porque fueron tanto Moisés y David, dos hombres que en su corazón tal vez merecían, en el caso de Moisés, entrar a la tierra prometida, pero no. Y en el caso de David, construir este deseo que él tenía, un santuario para Dios. Sin embargo, ellos se sujetan a la voz de Dios, a la obediencia, se sujetan a esto y dicen, está bien, si Dios no lo permite aquí, pero que alguien siga con la obra. Así es, el anhelo había en el corazón. Lo que Dios dispuso fue otra cosa, y ellos sujetaron a la voluntad de Dios finalmente, ¿no? Obedecieron lo que Dios había dispuesto. En ambos casos, ninguno de ellos de alguna forma intentó contradecir lo que Dios había dicho. Más bien ellos se sujetan a esa orden de Dios. Pero como dice Carlita, lo que querían ellos es que haya alguien que le dé seguimiento a lo que Dios había dispuesto a hacer. Y ese tema que platicas, Carlita, es muy importante, el de la elección. Es un tema que David enfatiza mucho, pues el reino de Israel pertenece a Dios, no a David, no a cualquier persona, es de Dios. El rey de Israel entonces era asistente de Dios, servidor de Dios, comisionado para llevar a cabo la voluntad de él para la nación. Así, Dios pudo elegir a la persona que quiso como rey sin seguir las líneas acostumbradas de sucesión. Por ejemplo, David no fue el heredero de Saúl, es otra dinastía. Y Salomón no fue el hijo mayor de David, que se supone que el mayor tenía que ser el rey. Pero pues ya conocemos la historia de Absalón, conocemos la historia de Ben-Adonías y cómo terminan. Y de Amón también, cómo terminan lamentablemente en una situación bastante difícil y triste. Pero aquí es el más pequeño, Salomón, como en el caso de David. Pero esto no tuvo importancia debido a que Dios los designó, Dios los eligió. Fue por su gracia y misericordia. Y esto es bastante importante, hermanos, porque al igual que a ellos, a nosotros, Dios nos eligió por gracia.
no tenemos algo extraordinario, no tenemos algo que sea nuestro. Todo lo que tenemos es dado por Dios. Por eso dice la palabra: si tú tienes algo, no tienes por qué presumir, porque no fue un logro tuyo. Esto es de Dios, hermanos. Es por eso de que David se reconoce como un hombre que ha sido honrado con la gracia de Dios. Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo Salomón? Pero no lo sé, pero si tú así lo dispones, estamos para servirte. Esto me gusta mucho, hermanos, porque es el mismo caso de nosotros. Realmente fue su gracia la que nos eligió para ser su pueblo y para servirle. Es un gran privilegio que Dios nos entregó. Así que, hermanos, asumamos ese privilegio como Dios merece, esa responsabilidad que Dios nos ha entregado, así como lo hizo David, así como lo hizo Salomón. Hoy también podemos decir: Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas designado? No tengo, quizá vengo de una familia, no sé, acomodada, o una familia muy ilustre, pero fue tu gracia la que nos alcanzó, o muy renombrada, o quizá en ese sentido podamos decir, hermanos, que David entiende esto. Es por gracia, es por misericordia, pero que finalmente él agradece a Dios el hecho que le haya elegido a él, a su hijo y a su dinastía para gobernar esta nación. Y es que esta parte, hermanos, de lo que cómo Dios elige a David, él en este capítulo 28 le comenta al pueblo: mi dinastía davídica seguirá, porque Dios ya lo estableció. Y esto lo hace él no solo como en una condición o en carácter de presunción ante el pueblo, sino de decirle: todo es por gracia y misericordia de Dios, y nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una tierra que tal vez ellos ni merecían, pero Dios se la da, que tuvieron que luchar, pero al final de todo el que siempre luchó y les dio la victoria fue nuestro Dios. Y así es en nuestra vida, hermanos. Tal vez la salvación no la merecíamos, pero la tenemos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó nuestro lugar y tuvo que sufrir y padecer para que usted y yo estemos ahora disfrutando de la gracia, pero también de la salvación de nuestras vidas. Y es así como este rey hace esta comparación. Y en nuestra vida, hermanos, yo creo que lo importante aquí, si usted ya ha sido y es parte del pueblo de Dios, solamente agradezca, porque no tenemos méritos alguno para haber ganado la salvación, hermanos. No los teníamos, pero hubo alguien, los tenemos. y ni los tenemos todavía, pero hubo alguien que sí, y gracias a ese sacrificio usted y yo la tenemos. Y ahora que somos parte de este pueblo, parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, Dios nos da el gran privilegio de ser hijos de Dios, pero no solo eso, de servirle, porque de esto habla también este capítulo 28. David no puede hacer el santuario, pero le delega a alguien, y así es en nuestra vida, hermanos. Usted tal vez termina una obra y tenga que pasar la estafeta a otra persona para que esa persona siga la obra de Dios. Y es que ayer comentábamos que la obra de Dios no se detiene porque usted y yo no querramos. Dios pone a otra persona y ya, y se lleva la bendición. Eso sí, la bendición que usted no quiso se la dan a otro, ¿verdad? Pero eso es una cuestión que nosotros tenemos que pensar y reflexionar, hermano. Cuando usted le dice no, lo voy a pensar, póngase a pensar que es Dios al que usted le pone usted mismo se está, bloqueando, digamos así, la bendición que le quiere dar Dios a usted. Entonces, aquí hay algo muy importante. David dice: tal vez no vengo de una gran familia, es más, la tribu de Judá no era la mayor. Entonces, pero Dios de ahí eligió a este hombre, y lo vemos en el libro de Jueces cuando llama a Gedeón. Tampoco era de una familia tan renombrada, y Gedeón no era así como un hombre de guerra ni nada. Sin embargo, a Dios le plació y lo usó en ese momento, y eso está en el libro de Jueces. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que Dios, ¿qué es lo que ve? Nuestro corazón. Definitivamente creo que lo hemos visto, y en el libro de los Salmos lo vimos muy claramente. Dios, si algo ve, no ve ni su nombre, ni su apellido, ni qué ropa trae. Ve su corazón y su disposición y las intenciones con las que usted se acerca a Él. Definitivamente que usted puede orar conmigo y yo le voy a creer todo lo que me dice porque soy un humano, pero con Dios las cosas son diferentes. Dios sabe la intención de nuestro corazón, sabe las intenciones con las que usted quiere servirle a Él, y en Él y en David Dios vio una intención y dice: este corazón me sirve. Es conforme a mi corazón. ¿no? Exactamente, y dice eso. Y dice: este hombre, este muchacho, cuando Samuel va y lo unge, era un joven, ni siquiera era hombre de guerra, cuidaba ovejas, pero Dios vio en él algo que le importó
y lo toma y lo pone como rey y su dinastía sigue, hermanos. Y es así nuestra vida. Aquí con Dios las cosas son diferentes. No querramos manejar la obra de Dios como lo podemos manejar en otras instituciones. Con Dios es nuestro corazón. Si Dios ve en usted un corazón lleno de amor hacia Él, que usted se desvive por Él, Dios le va a elegir y dice, este me sirve para obra, y lo va a poner ahí. Y tal vez usted sienta, porque aquí este capítulo yo cuando lo leí, veía yo a David como decía, tal vez no merezco ser el rey de esta nación que le pertenece a Dios, pero por su gracia y misericordia lo tengo y aquí estoy. Y es así usted y yo, por gracia y misericordia somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios y ahora somos llamados a servir. Así es, un gran privilegio, hermanos, pero una gran responsabilidad. Pero como dice Carlita, hagamos siempre con esta intención de glorificar el nombre de Dios y de bendecir a los demás. Considero de que Dios conoce la intención del corazón con el que hacemos las cosas. Y si lo hacemos con entrega, con dedicación, con amor, por supuesto, hermanos, que será un servicio de gran bendición para todos. Entonces nos damos cuenta aquí que después de reconocer David esta gracia que Dios le da de ser el rey y de poder dejar a su hijo como rey y que esta dinastía continúe, aquí viene un punto, hermanos, que miramos a David también como el papel de un padre. No sé cuántos aquí en algún momento son padres de familia y han tenido que viajar por algún motivo de trabajo, alguna eventualidad o alguna emergencia. Y antes de irse de casa, dan instrucciones. Reúnen a la familia por separado. Mira, me voy a ir tantos días, no se te olvide esto y esto y esto. Y siempre usted da instrucciones, instrucciones, instrucciones hasta cansarse. Porque quiere que pues todas las cosas salgan bien. Así pasa con David. David sabe que está muy cerca su muerte, sabe que está inminente su descanso, está muy cerquita, ya es un hombre anciano, un hombre cansado. Y él antes de descansar, hermanos, hace algo bastante interesante. En este mensaje, en este discurso, exhorta, invita, motiva a que ellos amen, sirvan a Dios. Le dice a su hijo que él va a permanecer en el reino y que va a continuar siempre y cuando él ponga manos a la obra los mandamientos y decretos de Dios. Y dice, si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Esto me movió bastante, hermanos. ¿Cómo le dice David a su hijo? Te voy a decir algo, aquí públicamente, si tú le buscas, hablando de Dios, lo vas a encontrar, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Así que tú sabes, y no sé si aquí le hablaba como padre o como rey, o si le hablaba como si fuera su hijo o el otro rey. A lo mejor las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas, porque tenía que hacerlo. Pero fue muy fuerte. Le dice, sabes que públicamente te digo, si tú buscas a Dios, Dios te va a respaldar. Pero si tú lo dejas, él te va a desechar para siempre. Entonces, que considero, hermanos, de que esto es muy interesante, porque David sabe algo, de que esta promesa de Dios, por supuesto, la va a cumplir, pero si no hay fidelidad en el rey siguiente, si no se sujetan a él, va a ser muy difícil que el reino pueda permanecer. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, que el carácter condicional de la promesa davídica se extiende no solamente a Salomón, sino también a todos los líderes de Israel. Ellos también deben guardar y observar todos los preceptos de Dios para que sigan poseyendo la tierra y puedan dejarla en herencia a sus hijos en perpetuidad. Llame atención el verso 8, hermanos, cómo lo expresa de la siguiente manera: en presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Fíjense cómo dice: si ustedes se mantienen fieles, esta tierra permanecerá en ustedes y ustedes podrán dejarla a sus hijos, una herencia. Aquí hay una promesa muy bonita, hermanos, que conocemos todos por la historia. Que no hicieron. Que no hicieron y que las consecuencias fueron muy difíciles. Por eso, precisamente, a esta generación se le está, de parte del cronista, diciéndoles: la promesa fue esta, pero no obedecieron ellos y nos llevaron ahí
70 años cautivos. Pero ahora que nosotros regresamos como esta generación, una generación podemos decirle, hermanos, que iba a restaurar la nación, una generación que iba a reiniciar todas las labores que Dios había puesto en manos de ellos. Ellos tenían que tener muy, muy presente esto, hermanos, porque desde la perspectiva de esta comunidad que viene del exilio, debe quedarles muy claro que el motivo por el cual la dinastía davídica ha sido desplazada, el motivo por el cual fueron llevados al exilio, ha sido la falta de cumplimiento de los mandamientos divinos por parte de los reyes y de los líderes. La otra semana que empezaremos a ver el segundo libro de Crónicas, miraremos también lo que ya vimos en Reyes, cómo los reyes se comenzaron a desviar, cómo los reyes comenzaron a generar idolatría y cómo el pueblo se prestó también a todo este tipo de situaciones, y que finalmente tanto el rey como el pueblo fueron responsables y fueron llevados al exilio. Y a ellos les están diciendo algo. ¿Ustedes ya vieron lo que pasó? Ustedes saben si quieren repetir la historia o si quieren hacer una historia diferente para sus hijos. Así es, me gustó mucho esta parte y creo que está en el verso 8, ahí si lo pones, ahí hay una parte que leí, hermanos, el verso 9, y donde David le dice a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo tu corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento, y si lo buscas te permitirá que le encuentres, y si lo abandonas te rechazará para siempre. Este verso 9, hermanos, a mí me gustó porque quitas el nombre de Salomón y te pones tú. Era de lo que a mí me gustó mucho este verso, porque si yo hasta hice el ejercicio y dije: y tú, Carla, hija mía, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo tu corazón y discierne todos tus pensamientos, y si lo buscas te permitirá que lo encuentres, y si lo abandonas te rechazará para siempre. Por eso me gustó mucho, y al final del capítulo también hay otro verso que me gustó bastante, porque aquí nuestro Dios, hermanos, ya haga ustedes ejercicio en el verso 9 de este capítulo 20, en este capítulo 28 de Crónicas, y ponga su nombre y comprométase, porque aquí Dios le está hablando de manera muy clara y dice: si tú me sirves y me buscas y me obedeces, yo te voy a bendecir, pero si tú me rechazas y me das la espalda, yo también te desecharé. Entonces, esto es muy fuerte, pero a la vez es muy alentador, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, quiere que usted le sirva con todo corazón, y dice: yo discierno los corazones, discierno tus intenciones, sé lo que piensas, sé cómo eres, sé con qué intención te acercas a mí. Y esto es tan bonito, hermanos, porque David se lo está diciendo al próximo rey, donde David no le dijo: te voy a decir la clave del éxito del reinado. No le dijo: mira, 5 claves para el éxito, ¿no? Te llevas bien. No, le dijo: sirve a Dios con todo tu corazón. Y ahí está, David le dijo: es con Dios, esa es la clave del éxito. Se lo está diciendo al próximo rey. Y Dios nos dice: la clave del éxito no está en tu profesión académica, que eso es misericordia, bendición de Dios, porque de algo nos sirve, si es cierto. Pero aquí la clave del éxito de nuestra vida, hermanos, y hablando de toda la plenitud del ser humano, está en Dios. Es en Dios la clave del éxito del ser humano. Y cuando lo lleguemos a entender, el ser humano dejará de sufrir muchas cosas y dejará de buscar cosas que lo llenen, y al final se dará cuenta de que nada lo está llenando, porque es en Dios. En Dios encontramos toda plenitud y toda llenura de nuestra vida. Todo lo que logramos materialmente, académicamente, Dios nos bendice con eso, porque Él sabe que lo necesitamos, somos seres humanos. Pero la verdadera plenitud de todo hombre y de toda mujer, hermanos, está en Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Tenemos que entender esta parte. Hay creyentes que sufren mucho y que se siguen buscando en qué llenar su vida y un vacío que sienten. Y digo, es lamentable, porque la Biblia nos habla de un Dios que quiere acercarse a ti y quiere llenar todos esos vacíos de tu vida. Lamentablemente nosotros mismos a veces ponemos esos obstáculos y no permitimos que Dios lo haga. Y David le dice a Salomón: esa es la clave del éxito, obedécelo, sírvele de todo tu corazón, obedece sus mandamientos, y ahí Dios te va a bendecir y te va a guiar. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Hay personas que
que nos dicen, ¿por qué tanto eso de la Biblia? ¿Por qué tanto eso de estudiar la Biblia? Que tal vez Carla y Josué, ¿saben por qué lo hacemos, hermanos? Porque en lo personal, bueno, yo hablo de mí. A mí me gusta esto porque siento que Dios me alimenta todos los días. Así como usted está en su casa y en otro estado, a mí Dios me alimenta y me dice, yo te voy a ayudar. Sé que hay muchas cosas que tú vienen en tu vida. Yo te voy a ayudar, pero eso sí, sígueme, obedéceme y sírveme. Y es un gran privilegio y Dios me lo tiene cada mañana, cada vez que yo aquí con ustedes. Dios me está hablando a mi vida todos los días y me dice, solamente tienes que buscarme y todo lo demás que tienes planeado, yo te voy a ayudar a realizarlo. Y puede haber personas que me digan, ¿por qué tanto el tiempo le dedicas a una hora en tu vida, en las mañanas, de lunes a viernes? Porque busco eso, la presencia de Dios, hermanos, porque algo que tengo claro es que Dios me va a llenar, es lo único, no mi carrera como nutrióloga y otras cosas. Lo que me llena a mí y lo que me da la felicidad y lo que hace que yo esté riéndome, por eso me gusta mucho el libro de Deuteronomio que dice que le sonríe la vida, es que Dios así nos quiere ver felices, porque Él representa un gozo que le quiere dar a usted. Y es así como David le está diciendo a su hijo, aquí está la clave del reinado de tu vida, solamente en Dios. Así es, hermanos, si nos damos cuenta de algo con que cierra David, dice en el verso número 11, luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico, del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes, de los levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Esto llama bastante mi atención, hermanos, porque David cierra este momento solemne. David cierra este discurso público ante los líderes del pueblo, pero ante el próximo rey, después de un discurso hermoso donde habla, hermanos, de que aunque él no tuvo la oportunidad de construir el templo, tenía que darle seguimiento a este proyecto ellos, que aunque él no lo mereciera, Dios lo llamó por gracia como rey y que puso a su hijo y a su dinastía para liderar. Y después viene esta parte hermosísima donde les dice, ustedes también tienen que ser fieles y seguir a Dios obedeciéndole. Y cierra diciéndoles, y aquí está el croquis. Aquí está cómo van a construir el templo. Fíjense qué interesante está esto. David dice, aquí están los materiales. Aquí está el oro, la plata, la madera. Aquí está el terreno. Aquí está el croquis. Aquí están las funciones de los levitas, de los sacerdotes. O sea, les dio todo. Aquí podemos mirar, hermanos, a David casi como el perito arquitecto, como el que diseñó todas estas ideas en cuanto al templo. Y podemos mirar, hermanos, de la misma manera en que los planos del tabernáculo han sido mostrados a Moisés y puestos por escrito. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el libro de Deuteronomio, de Levítico, perdón. De igual manera, los planos del templo son revelados a David y puestos por escrito. Dicen, aquí está cómo se va a construir. David no solamente se muestra como el arquitecto, sino como podemos darnos cuenta, hermanos, como el actor intelectual de este proyecto. Y nos damos cuenta, hermanos, en ese sentido, que Salomón ahora tiene una gran encomienda. Salomón ya tiene, hermanos, una gran responsabilidad. Ya tiene todo prácticamente listo para poder, en cuanto él tome posesión, tener todos los elementos para comenzar a hacer este templo. Y Carlita, hay algo que cerró muy hermoso este capítulo y quisiera que lo leas. Me encantó cómo cerró, porque al principio decíamos que yo puedo ver un paralelo entre Moisés y entre David. Y en el verso 20, ¿quieres leer, Carlita, lo que expresa? Dice, además David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Ok. ¿No te parece a ti algo parecido a lo que se lo dijo a Josué? Así es. Por eso decía que este capítulo 28 tiene muchas palabras de nuestro Dios a nuestra vida. Yo cuando lo leí, yo sentía que
Dios conoce la necesidad de cada uno. David sabía la necesidad de su hijo Salomón. Yo ya me voy a morir y mi hijo va a reinar. Y necesito hablar con él, no solo como padre, sino también como rey, porque él va a hacer esta función. Y él le habla de esta manera y le dice, hijo mío. Y también algo muy importante, que David le está pasando no solo la estafeta a Salomón como rey, sino le está hablando como padre y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Porque le dice, futuro rey, no le dice eso. Si usted lee este verso, le dice, hijo mío, ¿sí? Hijo Salomón. Entonces, aquí, hermanos, todos los que son padres, aquí Dios les está haciendo nuevamente una invitación a usted, que es mamá y papá. Si usted va a heredar algo, herédeles la palabra de Dios. Así como David no solo le heredó un trono, le hereda una promesa, le hereda lo más maravilloso que es la salvación. Y es por medio de la palabra de Dios. Y le dice, obedece, no tengas miedo, esfuérzate, pon manos a la obra. Y haz todo esto y mi Dios te ayudará y te bendecirá, no temas ni desmayes. Son palabras similares que nuestro Dios le dice a Josué cuando iba a cruzar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y lo mismo le está diciendo David a su hijo Salomón. Y es lo mismo que Dios le dice hoy a usted, que es papá y mamá, a sus hijos. Ayúdelos, supla sus necesidades, pero algo muy importante, enséñeles la palabra de Dios, porque esto es lo que les va a ayudar. Usted, y lo hemos platicado, usted un día no va a estar con ellos, pero usted se puede ir tranquilo. David se estaba yendo tranquilo y dice, yo ya me voy a morir, pero él ya está preparado, ya le dejé todo. Pero lo más importante, que para David no solamente era todo lo que había recolectado sobre el oro y la plata y todo. La palabra, los mandamientos y decretos de Dios para David eran importantes que Salomón lo entendiera y lo tuviera en su vida y en su corazón. Y así usted con su hijo. Sí, ahí supla sus necesidades académicas, de todo lo que usted como papá hace por sus hijos. Pero lo más importante es la palabra de Dios. Eso es una herencia eterna, hermanos. Esa es una herencia eterna que usted como papá y mamá tiene la autoridad de Dios para con ellos. No se le olvide esto. No solamente es una formación académica o una cuestión material que usted quiera heredar. Es una herencia eterna, la palabra de Dios para sus hijos. Y este pueblo que regresa a la tierra prometida, a esta tierra que Dios les había prometido a sus antepasados, aquí Crónicas les está diciendo a ellos, ustedes están regresando. Y su generación se dispersó, no todos tienen esa oportunidad. Y los que regresan de Babilonia tenían que recordar todo esto. Los mandamientos, los decretos de Dios, la construcción de un santuario, quienes tienen que fungir las funciones y todo esto, hermanos. Y lo mismo es para nuestra vida. Y este capítulo termina de esta manera. A mí me gustó mucho cómo termina, porque es lo que Dios nos quiere decir. Esfuérzate, pon manos a la obra. Hoy Dios te está dando la oportunidad de servirle. Hoy Dios te está dando la oportunidad de la vida, de la salud. No te desanimes, no tengas miedo, porque Dios estará contigo y no te va a abandonar, es decir, va a estar contigo como siempre lo ha estado, hermanos. Así que hay una gran palabra de nuestro Dios, una gran enseñanza para nuestras vidas hoy. Si usted está pensando si sirve a Dios o no le sirve porque sus actividades no se lo permiten, para todo hay tiempo, hermanos, para todo hay tiempo. Y hoy Dios quiere bendecirle a usted y a mí. Así es, hermanos, y me gusta mucho lo que dice en este verso 20. Dijo, además le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. Esto me encantó, hermanos, porque, miren, déjenles platico algo. Yo cuando yo empecé a manejar vehículo ya arriba de los 20 años, hasta que tuve mi primer auto, aprendí a manejar. Es más difícil cuando uno aprende a manejar ya, pues ya cuando pasa, casi que llegaba, no, tenía 26 por ahí. Y yo me acuerdo, hermanos, que tenía mucho temor. Ya tenía el vehículo ahí, pues no sabía manejar. Y yo recuerdo que alguien me dijo, hermano, pues, ¿y cuándo empieza a manejar? Y yo le decía, pues tengo un temor. Y recuerdo la respuesta de uno de ellos. Me dijo, ¿y sabe cómo se quita el miedo? No, manejando. y tuvo razón. En el momento que me senté en el coche y empecé a moverlo, dije, sí, cierto.
El miedo se quita manejando. ¿Y saben qué nos pasa a veces, hermanos? Cuando alguien nos invita a alguna labor, cuando alguien nos invita a algún servicio, nos da miedo. Decimos, no lo voy a poder hacer. No, hermano, es mucha responsabilidad. No, hermano, yo no le sé a eso. No, ¿saben cómo se quita ese miedo? Poniendo manos a la obra. Y así se quita el temor, hermanos. Cuando usted diga, no, hermano, gracias por la invitación, pero nunca rechace. Oiga bien, nunca rechace cuando se le proponga a hacer algo a favor del reino de Dios, porque usted no rechaza al humano, rechaza a Dios. Dios a lo mejor quiere poner una encomienda. Yo me pongo a pensar en estos dos personajes sucesores también, Salomón y Josué. ¡Qué gran encomienda, hermanos! Imagínense, hermanos. Y me pongo a pensar, imagínense ser sucesor de Moisés. ¡Oh! Siempre iba a vivir quizá bajo la sombra de ese liderazgo tan fuerte. Y no era tan fácil para Josué. Ahora imagínense, no sé cuántos aquí comparan, no, es que tu papá era tal, ay, dice uno, no, así como que lo comparan a uno. Imagínense diciendo a Salomón, oye, pues tu papá David no fue cualquier rey, fue un buen rey. Y quizás Salomón decía, no, pues no voy a poder hacerlo como mi papá. Y bueno, mejor no. No. Salomón sabía, hermanos, que David había dejado una gran, podemos decir, un gran precedente como rey. Había dejado una gran referencia. Que David no pudo hacer un templo, pero le dijo, hijo, tú lo vas a construir y así le vas a hacer. A lo mejor llegó el punto en donde Salomón se quedó pensando, ¿cómo le voy a hacer? Ya sé cómo le voy a hacer. Pidiéndole a Dios sabiduría para poder hacerlo. Y esto me encanta, hermanos, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Yo hoy le voy a hacer una gran invitación. Todo lo que sea para Dios, diga sí. Hermano, ¿hay eso? Sí, con mucho gusto. No lo sé, pero voy a aprender. No sé cómo, pero lo voy a hacer. El otro día estaba platicando con Carlita. Ayer de hecho, tenemos un hábito. Bueno, a veces que se da oportunidad. Anoche llegamos un poco tarde de unas visitas. Y nos detuvimos aquí cerquita a comer un hot dog. Aquí, bueno, cuando éramos novios, aquí en un parquecito nos sentábamos a platicar y a comer. Y casi es un hábito que tenemos ahora que ya radicamos aquí en Mérida. Pues salimos ahí en el paradero del camión y nos sentábamos a cenar. Y le decía a Carlita, fíjate que me gustaría, no sé en qué momento, estoy pensando, hacer como una especie de taller o de curso en donde se pueda enseñar a los hermanos cómo hacer una reflexión o un tema. Quizá no puede ser predicación, porque la predicación ya tiene un poquito más de estructura, ya tiene un poquito más, pero me centraba mucho en cómo guiar a poder hacer un tema en donde nosotros podamos exponer de una manera fácil, práctica, sin salirnos de una misma idea, pero ir trabajando una idea. Yo le decía, me gustaría mucho, porque yo sé que hay hermanos que tienen mucho que quieren comunicar, pero quizá no saben cómo comunicarlo, quizá no encuentran las palabras o la estructura, la forma como quisieran comunicarlas, y hablan de muchas cosas, pero al final no saben cómo expresarlas. Yo decía, ¿cómo no tengo un espacio para tomar dar unas guías de cómo poder estudiar la palabra, cómo reflexionarla y cómo, sobre todo, la parte más difícil es comunicarla, porque a veces la leemos y la entendemos, pero ¿cómo la comunicamos? Y bueno, es una idea que estábamos platicando ayer cuando estábamos sentados en ese parque, y le digo a José, pues sí sería bueno, sobre todo de cómo comunicarla de manera práctica, fácil, que se dé a entender uno y no sea tan técnico, porque a veces cuando usan muchos tecnicismos y nos quedamos así. Sí. Nos quedamos así como que... El tecnicismo es para uno, no para exponer. Uno es para que uno lo entienda. Pero el punto aquí, Carita, era porque hay hermanos que quizá le dicen, hermano, un tema, ay, no, hermano, no estoy preparado. A lo mejor eso les puede ayudar. O alguien que diga, hermano, haz esto, ay, no, nombre a otro. O algunos tienen temor de ser nombrados en alguna área porque les da miedo que los pongan a hablar. Entonces yo decía entre mí, ¿cómo no? De alguna herramienta para que no hayan esos pretextos y digamos, sí, aquí estoy, no le sé, pero lo voy a aprender. Y vamos a ver. Es como el ejemplo de cuando manejabas. Exactamente. O sea, tenía un poco de temor porque pues yo me acuerdo bien de eso. Ahí tenía el carro ahí. 13 días estuvo el carro ahí en la puerta de la casa. Sin moverlo, hasta que un hermano le dijo, hermano, es que la única manera que lo va a perder es manejándolo. Y así hasta que aprendió, hermano. Y un día llegó solito. Y le digo, ¿cómo viniste? En el carro. Y le digo, a mí me sorprendió mucho porque no, como que tenía ese temor. Y así hasta luego, mire cuántas carreteras hay en Oaxaca. Ándale. Empezó a manejar, ¿no? Recorrimos todo el estado de Oaxaca.
Oaxaca. Así que bueno. Pues hermanos, no tengan miedo. Carlita, yo creo que ese es un gran desafío hoy. No tener miedo. Sí, porque sé firmemente, hermanos, que muchas veces tenemos miedo, tenemos temor de hacer las cosas. Decimos, no le sé, haz este evento. Ay, hermano, pero es mucha responsabilidad. Mejor así nomás. Haz esto. No, hermano, pues así lo dejamos mejor. ¿Para qué tanto? No. A veces lo decimos porque tenemos miedo a hacerlo. Y le digo algo, hermano. Ponga manos a la obra. Me encantó esta palabra. Dice, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No hay tiempo para atemorizarnos. No hay tiempo para perder en dudas. Hay que hacerlo. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo y no te dejará ni les abandonará hasta que hayan terminado la obra que les ha confiado. Así que hermanos, tomemos esta palabra para nosotros y que para gloria de Dios hagamos las cosas que Dios nos ha confiado. Así que este fue el capítulo 28.